tradicionales están acostumbrados que los hijos son un valor económico, ¿no? ¿Qué implica eso? Que como es la única propiedad que tienen, como es el único valor que tienen, que son los miembros de la familia, ¿no? Y la tierra, pues entonces tradicionalmente se avista que los hijos son los únicos que pueden trabajar, entonces es un valor económico, ¿no? De los hijos. Y por otro lado, son la única seguridad en la vejez, porque muchos de estas sociedades, en las sociedades tradicionales, no tienen seguridad en la vejez. Entonces, solamente, pues, si un hijo me sale bueno, pues él me va a mantener en la vejez. Pero poco a poco, obviamente, sobre todo en las sociedades europeas y en sociedades más de vanguardia en México, las medias y altas, se ha ido transformando esta riqueza intergeneracional. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, sobre todo en las clases medias y altas, somos los que les damos a los hijos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros nos cuesta sus zapatos, su educación, y no estamos esperando que ellos a la hora de ser adultos nos mantengan, ¿no? Pero el 85%, lo demostró Mercedes Pedrero, todavía depende en México de lo que les den los hijos. Entonces, tampoco es tan cierto esta visión europea de que los hijos son los que nos van a mantener y nosotros solo les damos como una inversión futura. Claramente estas visiones economicistas tienen sus críticas, ¿no? Pero lo que no hay duda es que esta visión económica cambia las relaciones entre los géneros y cambia las relaciones familiares. Y eso en África, por ejemplo, sigue vigente en muchas sociedades y en otras pues sí ya está cambiando, ¿no? Donde pues la mujer entra al trabajo, a trabajar, donde los hombres ya no tienen ese poder, ¿no? Pero en estas sociedades tradicionales los hombres simple y sencillamente, y creo que tendrán muchos añoranza de eso, ¿no? Porque simplemente por dar el milagro de la vida ya merecen todo, ¿no? Y pues bueno, y muchas veces pasa en sociedades africanas todavía, en sociedades tradicionales, que es los suegros los que deciden todo, y la suegra. ¿Y por qué duró tanto tiempo esta sociedad, digamos, en relación a los hijos? Porque también las suegras, las nueras, que son terriblemente maltratadas, saben que en un momento van a ser suegras y que van a poder maltratar a sus nietos y que les van a servir, ¿no? Y sobre todo en África, que siguen, digamos, Asia. Sí, o en Asia, y en India, ¿no? Pero bueno, entonces ya voy por los datos. Katy, antes, el dato que diste de Mercedes Pedrero, ¿cuál fue? 85%. Todavía de las familias mexicanas todavía dependen del trabajo de los hijos que les dan, ¿no? Entonces eso es fundamental, porque en Estados Unidos es ya, tengo 18 años, me voy a trabajar y me olvido de mis padres, y si los veo en San River, ya soy buen hijo, ¿no? Pero en México no. Entonces también es una problemática estas teorías de la modernización y posmodernización, porque finalmente muchas, sobre todo las mujeres, muchas mujeres no tienen acceso a seguridad social, ¿no? Y son las que más viven demográficamente. Entonces un día les probé que las mujeres viejas, las pobres, van a ser viudas sin seguridad social, ¿no? Y sin ayuda de los hijos, y sigue esta perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, los deprimí a todos, hoy no lo voy a hacer. Ya tenemos varios. De todo lo que has dicho, ya hay como 5 causas de depresión interna. Que ya necesitan Prozac. Pero... Bueno, entonces rápidamente en el mundo, me voy rapidísimo, que no me lo crean. El embarazo adolescente está muy relacionado con las características sociodemográficas y sería de alguna manera un indicador de desarrollo. Y si ven estas gráficas, por ejemplo, vemos en América Latina 79 de cada 1000 adolescentes tienen un hijo. En África 129 y en Europa Central, por ejemplo, que la conocemos y de donde viene toda la ideología, 31, ¿no? Sí. Y bueno, entonces vemos la diferencia. En los países en desarrollo, 85 de cada 1000 y la mitad en los más ricos. Entonces es un fenómeno muy distinto según los países. Y sí, como la mortalidad infantil sería como un índice de desarrollo, ¿no? La tasa. No tan lineal como la mortalidad infantil, pero sí hay una relación muy fuerte entre desarrollo y tasa de embarazo adolescente, ¿no? Y si lo vemos por educación, igual. Veamos, en México 74% tenían secundaria, ¿no? Aquí, perdón, es mujeres y hombres,
y entre 2005 y 2010 era 87 la tasa de fecundidad, ¿no? Y vemos en Angola era 165, ¿no? Y vemos en Francia 12, y vean la matriculación en Francia 100% tienen secundaria, y en México 74 y en Angola 12, ¿no? Es una relación, si la vemos a grosso modo generalizada, pues sin la menor duda, ¿no? Pero de todas formas, no es esta relación tan lineal, y esta gráfica lo muestra de 2015. O sea, tenemos bueno, todos los que somos demógrafos ya sabemos que tuvimos una transición demográfica muy importante desde el 73, que se puso el programa de planificación familiar, y hoy ya tenemos casi cerca de la tasa del reemplazo, ¿no? O sea, ya llegamos a las metas demográficas desde el punto de vista general de las mujeres de 15 a 49 años. Pero tenemos una tasa adolescente mucho mayor de la que esperaremos en relación a la tasa de fecundidad. Si ven aquí, por ejemplo, la de Asia, o sea, Asia tiene más o menos la misma transición demográfica y tiene más o menos la misma tasa de fecundidad. Pero tiene la tasa de fecundidad adolescente mucho menor, venle aquí, Asia del Sur, está en 40 de cada 1000. Y en América Latina y el Caribe está, bueno, ojo de buen cubero, como 74, y en México 77, ¿no? En 2014. Entonces, realmente tenemos mucho en relación a nuestras perspectivas de desarrollo. Tenemos una fecundidad adolescente mucho más alta de lo que deberíamos esperar, ¿no? Ya así en estas relaciones, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tenemos eso? Y eso sobre el género no nos explica de ninguna manera. Solo la perspectiva de género no nos explica, porque todavía en Asia, no es que no haya perspectiva de género y inequidad de género, pero en América Latina es mucho más. Todavía sigue habiendo desigualdades de lo que significa la mujer, el hombre, el adolescente y los niveles socioeconómicos, ¿no? Entonces, esto llamado para los demógrafos ha sido, ¿qué está pasando? ¿No? Deberíamos de tener la de Asia, ¿no? Y no. Y bueno, ya si vemos la de Europa, que es nuestro referente siempre occidental, pues vean, es chiquitita, ¿no? No alcanza ni los 10. Y nosotros hablamos de 77, ¿no? En México. Entonces, pues sí, hasta Peña Nieto se preocupó con el ENAPREA y todos ellos, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Digamos que hoy recobró, ya hace bastante tiempo, pero últimamente nos han llegado proyectos de ¿qué está pasando con el embarazo y la fecundidad adolescente? ¿No? O sea, porque no solamente no está al nivel de Asia, obviamente menos de Estados Unidos o de Europa, sino porque está mucho mayor y está subiendo, ¿no? Entonces, apenas llegó la situación en México. Aquí tenemos, tomé a jóvenes de 25 a 29 años de una generación, ¿no? ¿Por qué? Para no tener un efecto truncado, porque si agarro de 15 a 19 aquí en estos temas, pues evidentemente no sé si van a seguir estudiando a los 15 años, no sé si se van a embarazar. Entonces, tomo a los de 25 a 29 y si se embarazaron, etcétera, etcétera, en la adolescencia, ¿no? Entonces, bueno, aquí veo las edades medias, y si vemos, todavía muy diferenciado, y esto es a nivel nacional, no lo estoy tomando por estrato socioeconómico, ¿no? Hombres y mujeres. Los hombres, bueno, desde mi perspectiva, hacen cosas mucho más divertidas que las mujeres. O sea, si se notan, la primera relación sexual la tienen los hombres, ¿no? La edad mediana, y el primer trabajo también los hombres, ¿no? La primera novia también los hombres. Para mí es lo más divertido. Luego, la primera, y no que las mujeres son las que dejan primero de estudiar, las que se unen o casan por primera vez, y son las que tienen el primer embarazo y las que tienen el primer hijo, ¿no? Entonces está muy claro la diferenciación por sexo. No puedo decir de género todavía porque no es lo mismo sexo que género, todos lo sabemos, pero por sexo no hay lugar a dudas de que los hombres tienen, y eso es lo que yo también he insistido muchísimo, porque los demógrafos tendemos a tener generalidades y en un momento transversal, ¿no? Y en la relación entre las distintas variables socioeconómicas, pero no hay que ver las trayectorias de vida si no se entiende nada, ¿no? O sea, si vemos las estadísticas de CONAPO siempre son transversales, y no, si no vemos las trayectorias de vida tampoco entendemos nada. Y bueno, por estrato socioeconómico también hay diferencias muy, muy importantes. Vean,
dejó de estudiar, por ejemplo, ¿no? Aquí nada más puse a las mujeres, ¿no? Para no llenarlos de datos. En el estrato muy bajo fue 14.8, la edad mediana, y en el alto 20.3. O sea, son, y todos lo sabemos, no les estoy dando el agua tibia, ¿no? Como dicen, todos sabemos que son distintos Méxicos, ¿no? Y que no se puede analizar en estos distintos Méxicos lo mismo, ¿no? Hay que ver por el estatus socioeconómico, hay que ver por las condiciones de vida. Entonces, bueno, me voy rápido porque si no... Entonces, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con las tasas específicas de fecundidad, que es lo que sacan todos los demógrafos? Pues vemos que a partir de 2005 ha subido, ¿no? O sea, bajó por la transición demográfica, como en todos los grupos de edad, de 137 a 64, donde los programas de planificación familiar dieron métodos anticonceptivos a todas las familias, ¿no? Entonces, sin duda bajó, pero, y es lo que tiene apanicado a todos, desde 2006 parece haber subido. Nosotros los demógrafos siempre dudamos de los datos, queremos ver el censo, queremos ver... Pero bueno, y desde que sacó el 64 no servía de nadie, 2006, 2009 no servía, ahora 2014 no sirve, pero bueno, pues ya está creando un poco de pánico que está pasando. Y alguien me decía, ¿es por la estructura por edad? No, no es por la estructura por edad, puesto que la tasa específica de fecundidad, que sería las mujeres de 15 a 19 años, elimina la estructura por edad. No les voy a decir cómo se calcula, pero porque les voy a aburrir, pero sí elimina la estructura por edad. Si le creemos a los datos, sí se ha ido creciendo. Yo, mi tesis y lo que he ido demostrando es que sí ha habido, por un lado, mayor actividad sexual, pero que no ha estado acompañado por una buena educación sexual. Y por otro lado, siguen en estos núcleos duros que no han cambiado de una unión temprana, ¿no? Entonces, esto explica, sobre todo los estratos socioeconómicos más desfavorecidos, ¿no? Entonces, esto explica de alguna manera el embarazo y la fecundidad adolescente. Y si no se entienden todas estas causas multidimensionales, pueden seguir haciendo 20.000 cosas, no va a ser. Entonces, bueno, yo también, eso es muy raro que se calcule, no lo van a ver en ningún lado, las tasas de embarazo adolescente. Yo lo calculo porque dicen algunas veces, es que bajó el aborto, no es cierto, el embarazo es lo mismo de la tasa de fecundidad, está subiendo, ¿no? ¿Qué media entre la fecundidad adolescente y el embarazo adolescente? Pues sobre todo los hijos nacidos muertos, que no ha cambiado, y el porcentaje de abortos, ¿no? Pero vemos que hay una tendencia. Y bueno, yo también calculo la estructura por edad, o sea, del embarazo. O sea, porque lo que estoy viendo es que no solamente desde 2006 aumentó, ¿no? Digamos, el embarazo y la fecundidad adolescente, pero también lo que estoy viendo que desde 1991, como ha habido una transición demográfica, todos los estratos por edad han bajado, ¿no? Sus tasas de embarazo, todos. Pero han bajado mucho más las mujeres de 35 y más que las mujeres adolescentes. ¿Y eso qué tiene que ver? Porque en México se tiende mucho más a limitar los nacimientos que a espaciarlos. Y eso sí tiene que ver muchísimo con unas razones de género, ¿no? Las mujeres siguen siendo altamente valoradas por su maternidad, por su casamiento, ¿no? Y bueno, sí, les dicen, bueno, no tienes que tener tantos hijos, sí se ha bajado el número de hijos a 2.2, o sea, muchísimo, pero no espacian, más bien lo limitan con, sobre todo, métodos pastillas hormonales y sobre todo ligadas, ¿no? Las mujeres ligadas, sobre todo las indígenas, se ligan, ¿no? Se duplica el número de mujeres ligadas en las indígenas, ¿no? Pero entonces eso desde el género tiene muchísimas repercusiones, evidentemente, ¿no? Porque, ok, sí, ya no quiero tener tantos hijos porque salen muy caros, porque yo como mujer tengo que tener otras alternativas, porque tengo una esperanza de vida mucho mayor, porque me puedo incorporar al trabajo después de casarme, eso sí se han incorporado muchas mujeres después de casarse, pero de todas formas, ¿por qué no espacian, no? Porque se espera de ellas que sí sean una maternidad temprana y sí tengan hijos tempranos, si no, no valen, sobre todo en las sociedades tradicionales, ¿no? Cosa que en Europa, por ejemplo, pues no pasa. Y veamos, desde el 91, por ejemplo, naranjita, es 12% de todos los hijos. Estoy en Estados Unidos, que me quito el celular, 4%. Sería 4% el equivalente, ¿no? Aquí 12% de todos los embarazos de adolescentes, ¿no?
y ha ido creciendo, ¿no? Se ha ido limitando las mujeres de mayor edad, pero sigue 17%, desde 91, ¿no? Y si me voy atrás también sigue creciendo la proporción de todos los grupos de edad de embarazos de las mujeres de 15 a 19. Y bueno, y eso sí lo saben todos los demógrafos y todos, que la tasa de fecundidad adolescente tiene muchísimo que ver con las diferencias. O sea, la gran mayoría, si vemos, es de unidas, 200. Cada 1000 de las solteras, 25, ¿no? O sea, es una diferencia. El nivel de educación siempre hemos visto que de las sin escolaridad 177 por cada 1000 y la licenciatura 14 de cada 1000. O sea, hay una relación muy grande con las condiciones de vida y sociodemográficas. Las indígenas tienen 83, las no indígenas 73, en el estrato bajo 108 y en el alto 23, urbano 69, rural 97, ocupada 69, no ocupada 78, ¿no? O sea, no, eso sí lo sabemos desde 1977, hay unas grandes diferencias con las condiciones sociodemográficas, ¿no? Y esta gráfica me parece muy, muy importante porque, ¿qué es lo que yo insisto? No solamente hay que ver justamente cómo es la tasa de fecundidad, sino cómo es la trayectoria, ¿no? Y aquí podemos ver el primer hijo que tuvieron en la adolescencia, cómo se dio, ¿no? Si estaban casadas, si no estaban casadas, si fue hijo sin unión, y vemos que hay grandes diferencias, ¿no? En el estrato alto, el 25% tuvo un hijo sin unión, y el 8% nada más sin unión. Si vemos, muchos demógrafos hacemos que si tuvieron el hijo después de 7 meses, es decir, que no se comieron la torta antes del recreo, según, o sea, más o menos 7 meses, o sea, que tuvieron el hijo en unión, ¿no? Más o menos, fueron en el muy bajo 77 y en el alto 56. Entonces son diferencias radicales, por lo menos desde el punto de vista demográfico, son diferencias muy, muy importantes. Y una tesis que hemos mantenido Esther y yo, y no solamente nosotros, a nivel mundial, es justamente porque se dice, no, es que pobres mujeres, adolescentes que se embarazan y tienen que dejar la escuela. Pero lo que probamos es que la gran, y lo vi en una encuesta que me dio por mi pregunta nacional, la gran mayoría había dejado la escuela antes de embarazarse. O sea, no es que trunca su desarrollo, es que son el producto de la exclusión, de la miseria social, ¿no? Y sobre todo en los estratos más bajos. Si vamos aquí... Que no una decisión, no es una decisión. Sí, o sea, ya habían dejado la escuela. Exacto. Ya habían dejado la escuela, no es que, ay, me embaracé, como en Estados Unidos me embaracé y tengo que dejar la escuela porque nadie me está rodeando, fue un accidente, no. El 93% ya había dejado la escuela en estrato muy bajo. En el alto sí es otra situación, bueno, del 40%. Aunque sí es alto el 60%, pero el 40%, el 60% sí había dejado la escuela antes, pero el 40%, ahí sí, un 40% tiene un accidente, ¿no? En el embarazo adolescente. Y bueno, el 86% de la población total. El 95% del embarazo adolescente pertenece al estrato muy bajo. O sea, y eso. ¿Y entonces por qué abandonaron la escuela? Les preguntan a nivel nacional. Y pues sí, esto ha crecido mucho en los últimos años, mucho, que se embarazó por 8% y se casó uno por 10%. Sobre todo se embarazó antes, en el 2000 a 2%, subió a 8%, pero sigue siendo muy bajo en relación de por qué dejó la escuela. La verdad es que dejó la escuela por falta de dinero, 28%, porque tenía que ponerse a trabajar, o porque no le gustaba estudiar. ¿Pero qué significa atrás de que no le gustaba estudiar? No se espera de ella, no hay una expectativa de ella de dejar de estudiar. Los hombres no dejan de estudiar. Entonces, se les preguntó a las embarazadas si querían embarazarse, ¿no? Pues para hacer. Entonces, bueno, y es lo que les decía, de 15 a 17 años, sobre todo las que menos querían embarazarse, es 48%, pero de todas formas, la mitad de ellas querían embarazarse. Entonces, ¿qué va a hacer las políticas de población con la mitad de las de 15 a 17? Y 55% sí querían. Hay que problematizar esto de querían, porque justamente tiene que ver con las alternativas de vida, con sus circunstancias actuales, con si le está yendo con el novio bien o no, con sus mandatos, sí, etcétera, etcétera. Pero bueno, es las que están embarazadas, ¿no? Entonces, y bueno, el 55%, es lo que yo digo, entonces está muy fácil de contestar. El 45% no querían embarazarse, y ese es las políticas de población a las que les puede llegar mucho más fácil.
con una mejor educación sexual, que sí hace falta muchísimo, con un mayor acceso a métodos anticonceptivos, con un mayor empoderamiento para decidirlos. Entonces, eso es muy fácil de dar. Lo que es más complejo cuando son el producto de la exclusión, de la miseria y de las inequidades de género muy introyectadas en valores sexualizados. Entonces, y bueno, por estrato es distinto, ¿no? Evidentemente sí querían embarazarse el 61% en el muy bajo y el 46% en el alto. Y bueno, este es un modelo ya más complicado, pero nada más les voy a decir que esto prueba, de este modelo de Cox, esto lo único que prueba, que oiga Luis, este es lo único que prueba es que una vez que se unen las mujeres, o que tienen, no solo se unen, las que tienen actividad sexual en la adolescencia, la gran mayoría acaba con un hijo. En el estrato alto el 54% acaba con un hijo. En el estrato medio el 40%, este es alto medio, en el estrato medio 40%, y en el estrato muy bajo, el 29% sobrevive sin embarazarse. Y que la gran mayoría se embaraza en los primeros 2 años, después ya es casi constante. O sea, a la hora que empiezan su iniciación sexual, las que se embarazan implican, y eso en políticas de población tiene mucho sentido tomarlo en cuenta, porque entonces hay que tomarlas desde muy niñas, ¿no? Digamos, si queremos evitar este embarazo, porque los primeros 2 años son donde se van a embarazar o donde van a tener los hijos. Y bueno, ya si vemos el uso de métodos así desde la perspectiva ahora sí oficial, ¿no? Digamos, vemos una gran diferencia entre el uso de métodos de las mujeres, que sería el verdecito de 15 a 49 años, que de las adolescentes. Y aquí tiene mucho que ver también, no solo con la inequidad de género, sino con la inequidad hacia los adolescentes, ¿no? O sea, que esta perspectiva que no tienen que tener relaciones sexuales, no tienen que tener acceso a métodos, vemos, aunque ha aumentado, de todas formas, 40% de las sexualmente activas no han tenido métodos anticonceptivos, ¿no? Y 75% de las 15 a 49. O sea, hay un mundo de diferencia entre adolescentes y mujeres en general, ¿no? Y también si vemos la edad media, o mediana, que digamos es una medida muy simple, pero la puse así para no llenarlos de gráficas, si vemos la edad mediana en la primera relación sexual, sí ha bajado de las de 15 a 19. En el azulito vemos que pasó de 18 a 17, ha bajado la edad. Pero el uso de métodos anticonceptivos pues, se rejuvenece un poquito, pero no mucho. Entonces vemos una brecha importantísima entre que se inician sexualmente y entre que usan métodos por primera vez, ¿no? Y en la primera relación sexual sí ha subido, desde 2000 en 2000 a 13%, ha subido muchísimo y las campañas sí han servido, tampoco se puede decir que no han servido muchísimo, pero todavía 45% de todas las adolescentes en México, de todos los adolescentes en México, mujeres, no usan un método en la primera relación sexual. Entonces, pues imaginen lo que significa, ¿no? Entonces, les traje rapidísimamente, no sé si ya les aburrí, un ejemplo de, porque nosotros hemos hecho con Polo y con Leti, estudios, digamos, no a profundidad, pero sí hemos tratado de alguna manera de hacer encuestas en distintos estados de la República, y hay como 15, y para tratar de entender qué está pasando, ¿no? Entonces les traigo algunos de las más recientes, Distrito Federal y Nuevo León, que son estados, ustedes estarán de acuerdo, muy poco marginados, ¿no? Y estos en escuelas, quiere decir que estamos con estudiantes muy selectivos, ¿no? O sea, realmente estamos con el top de los top, en el Distrito Federal, y selectivos, o sea, vamos a decir que ya tenemos lo mejor de lo mejor en el sentido de salud sexual y reproductiva, ¿no? Y de secundaria y preparatoria, entonces estamos dejando, la gran mayoría de los pobres pues ya dejaron la escuela, ¿no? Entonces, pero les voy a dar ejemplo de las encuestas que hicimos en estos dos rápidamente, en el Distrito Federal y Nuevo León, y les pregunto, y aquí sí, no solamente hay problemas de exclusión social, de género, sino también de educación sexual, y ahí sí de hombres y mujeres. O sea, les preguntamos lo más básico, ¿cuándo es más probable que se embarace una mujer? Si vemos, el 13% de todos los estudiantes tuvo la respuesta correcta, ¿no? En Nuevo León, de las de 13 a 14, y tampoco cambia mucho si tenemos de 17 a 19 años, a 14%.
Y la respuesta correcta en el Distrito Federal tampoco cambia mucho, de 7% a 14%. No saben cuándo se puede embarazar. Y no les puse esta gráfica, pero en los hombres saben menos, obviamente, pero no mucho menos. Las mujeres tampoco saben cuándo se pueden embarazar. Y les puedo contar que algunos expertos que nos ayudaron, ¿verdad?, en esta temática, tampoco sabían contestarla, ¿no? Hombres. ¿No? Y bueno, también preguntamos muchas cosas, o sea, por ejemplo, también preguntamos si han oído hablar, porque todas las respuestas preguntan si han oído hablar de métodos, y todos sí han oído hablar de métodos, sí han oído hablar, pero nosotros hicimos unas preguntas muy específicas, y saben, no, muy fáciles, no crean que así, de si Einstein tiene que ver con eso, no, o sea, muy fáciles de cuándo se usa el condón, si se usa varias veces, etcétera. Y también había una brecha muy importante en las pastillas hormonales también, o sea, muy, muy importante. No saben cómo funciona mucho de ellos por los tabús sexuales que hay en torno a los adolescentes, ¿no? Y algo que encontramos también es que pocos se embarazan, pocas mujeres y hombres, más hombres que mujeres declaran un embarazo cuando están estudiando, ¿no? Pero lo que hacen es abortar. Y en el Distrito Federal, por ejemplo, el 68% de las que se embarazaron abortaron, ¿no? De la ciencia, sexualmente, de la ciencia. O sea, muy poquitas tuvieron hijos, pero a las poquitas, la gran mayoría. Y me van a decir que no, porque se legalizaron, no es cierto. Es mayor en Nuevo León, 70%, ¿no? Donde no está legalizado. Y algo muy importante también que encontramos en el Distrito Federal, les hicimos unas preguntas también de evaluación, que sí es legal abortar. El 4% de los hombres y el 5% de las mujeres saben que es legal abortar antes de las 12 semanas bajo cualquier circunstancia. O sea, no lo saben. Y de todas formas abortan, pero no lo saben. Entonces imaginen todos los tabús que hay detrás de esto. Y los riesgos. Así, así. Bueno, entonces rápidamente todo lo que se ha encontrado, como les decía, por las prácticas de género, es que los hombres tienen mucha más actividad sexual. Y aquí, por ejemplo, no sé si sea cierto o no, pero es lo que declaran, en el Distrito Federal, de estas adolescentes de 3 a 19 años, 38% de los hombres y 26% de las mujeres se habían iniciado antes de los 16 años, y antes de los 18 años 75% y 53% de las mujeres. Y es menor en Nuevo León el porcentaje, pero las diferencias entre géneros son fundamentales. Y eso es muy importante también decir que el género es una de las conclusiones a las que llegué. Las relaciones de género, la identidad de género y el significado del embarazo y fecundidad adolescente tienen muy distintos significados, no solo por estatus socioeconómicos, también en el contexto sociodemográfico, ¿no? O sea, yo encontré que en las sociedades más tradicionales, evidentemente, la identidad de género tiene muchísimo más fuerza y mucho más vulnerabilidad para las mujeres, ¿no? En el DF pues están más empoderadas, ¿no? Pero de todas formas hay un desconocimiento total de métodos anticonceptivos, ¿no? Y algo muy importante que también se refleja por la inequidad de género, ¿por qué se iniciaron sexualmente? Por ejemplo, en Nuevo León, ya quité la de... este es en el Distrito Federal, pero me voy a Nuevo León porque ya no les quiero aburrir. Se iniciaron por amor, pues mucho más mujeres, porque es la única justificación de haberse iniciado, ¿no? Los hombres mucho menos, ¿no? Sí, por curiosidad 24%. Ellos sí te dicen, sí, pues me dio curiosidad. Las mujeres no se van a iniciar por curiosidad, aunque lo sea, no. Y por voluntad propia, eso implica también empoderamiento de todas formas, ¿no? Y bueno, hay muchas razones por las que se iniciaron, pero la gran mayoría es por amor o curiosidad. Y eso implica en la protección sexual cosas muy importantes. Las mujeres que se iniciaron por curiosidad sale que no se protegieron, y las por amor sí se protegieron. Pero bueno, entonces, y esto también, todos los adolescentes y muchos estudios dicen, es que son muy improvisados y tienen la sexualidad muy improvisada y no se puede realmente planear. Y es cierto, la gran mayoría nos dicen que, sobre todo las mujeres, que no lo pensaron, no lo planearon. Pero eso hay que problematizarlo, y se lo va a problematizar, porque esta lógica del instante y esta lógica de la planeación también está muy relacionada con las condiciones de vida, ¿no? O sea, y en los sectores más pobres vemos que esta lógica de la planeación, donde no tienen muchas expectativas, no solo mujeres, sino también hombres, de mejores alternativas, de mayor movilidad social, de mejores condiciones de vida,
pues se van mucho por la lógica del instante, ¿no? Pero por ejemplo yo siempre les cuento en Cuba, porque me dicen, no se puede hacer nada con los adolescentes, porque la sexualidad dicen que tiene que ser muy espontánea, y si no le quitas todo el sabor a la sexualidad, ¿no? Y entonces, pero las pruebas, ahora sí que estadísticas, prueban que en las sociedades donde hay muchísimo mayor conciencia, ¿no?, del control y de las consecuencias del embarazo y de la fecundidad adolescente. Por ejemplo, en Cuba hay una historia que siempre cuentan, ¿no?, que a un adolescente se le cayó el preservativo masculino y todo, empieza a tener relaciones y se burlaban de él y le tienen en la bolsa, ¿no? Y decían, bueno, es mi salvavidas, ¿por qué se burlan de mí?, ¿no? O sea, realmente con esta perspectiva pues se puede mucho mejor planear, digamos, en los adolescentes, ¿no? Y bueno, y les preguntamos por qué no usaban, porque no lo planeaban, pero atrás de eso hay muchísimas, que ya voy a dejar a Itzel que hable de eso, ¿no? Entonces ya, te toca. Porque si no, no le voy a dejar hablar. Encima me quito su micrófono. No es para tanto. Bueno, un poco, bueno, cuando nos avisaron de la conferencia, nosotros dijimos, bueno, vamos a pensar un poco también en la problematización, también de las dimensiones cualitativas, ¿no? Porque lo que nos dan los estudios cuantitativos es como la gran foto, que es muy importante tener, pero también es muy importante hilar un poco más en fino y problematizar y ver también los sentidos, ¿no? O sea, los sentidos que tienen los actores sociales ante un embarazo adolescente, ¿no? ¿Por qué se embaraza a la gente? ¿Por qué no se embaraza? Bueno, entonces, como ya lo mencionó reiteradamente Katia, pero es muy importante subrayar este punto, es que el embarazo en la adolescencia, sobre todo aquellos que ocurren en contextos marginales que representan la gran mayoría de los embarazos adolescentes de los que se hablan, es parte y continuidad de un proyecto de vida centrado en la conyugalidad, la unión y matrimonio y la maternidad y la paternidad. Evidentemente, esto está profundamente permeado por las desigualdades de género también, ¿no? Porque hay un mandato muy específico dirigido hacia los cuerpos de las mujeres de que para definirse, para reconocerse como una verdadera mujer, bueno, tienes que ser madre, y si no eres madre en sociedades, desgraciadamente, todavía hoy como la mexicana, bueno, pues ya no es tan bien visto. Entonces, bueno, también tenemos que ver que el embarazo en la adolescencia, en contextos marginales, bueno, resulta de un posible deseo de embarazo y, desgraciadamente, en ciertos contextos, este deseo de embarazo, que es necesario fundamentalmente problematizarlo, bueno, eso puede ser, y lo han demostrado algunos estudios cualitativos, un acto potencialmente estratégico de identidad, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ante faltas de alternativas, la única posibilidad de reconocimiento social es convertirse en madre, ¿no? Entonces bueno, ¿qué significa eso? Bueno, que justamente hay que ver por qué, ¿no? O sea, lo que está provocando este deseo de embarazo, que en una primera mano puedes pensar, bueno, pues se quieren embarazar. No, ¿por qué se quieren embarazar y no hacer otra cosa, ¿no? Bueno, entonces el hacer otra cosa también tiene que ser problematizado, porque en ciertos contextos no existe ese abanico de posibilidades que se tienden a presentar desde los discursos políticos como reales, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué contextos tornan inteligible y dotan de sentido al embarazo adolescente? Sobre todo en contextos marginales, aunque no exclusivamente, porque también, bueno, las inequidades de género, bueno, están transversalizadas en todos los estratos sociales, ¿no? Evidentemente pegan mucho más donde hay una reducción de las posibilidades reales de otros proyectos de vidas alternativos, ¿no? Entonces aquí es muy interesante de que a pesar de que se habla de, bueno, hay que echarle ganas, ¿no? No te cases joven. Bueno, en contextos marginales eso no es más que un discurso meritocrático, ¿no? A mí me parece como parte de una violencia inclusive hasta estructural el hecho de que miremos a los jóvenes de esta manera tan paternalista, tan adultocrática, y que encima se les condene cuando deciden, ¿no? Embarazarse o tener hijos a muy temprana edad, cuando socialmente no les estamos proporcionando otras alternativas reales, no en el discurso, no en el échale ganas, no en el tú puedes, sino, o sea, verdaderas condiciones que les permitan poder elegir algo más
que convertirse en madres o en padres, ¿no? Entonces, bueno, también algo muy interesante y que me parece muy pertinente subrayar es que esta visión adultocrática de la sexualidad adolescente está altamente generalizada. ¿Esto qué significa? Que en general es mal visto que los adolescentes tengan relaciones sexuales, pero sobre todo si se trata de una mujer, ¿no? Porque todavía hay en ciertos contextos esta visión de que, bueno, pues sí, si el hombre se inicia, bueno, es hasta, hay una expectativa social de que lo haga, pero la mujer, bueno, no, la mujer siempre lleva las de perder en esto, ¿no? Entonces esta visión adultocrática también hay que cuestionar, hay que visibilizar, hay que seguir hilando en fino en cómo está generalizada y tiene repercusiones en términos de las regulaciones corporales, simbólicas y materiales sobre los cuerpos sexuales. Bueno, también es muy importante señalar cómo esta visión adultocrática que hay que combatir, porque está presente, diversos estudios cualitativos, inclusive también algunos cuantitativos han señalado cómo esta visión adultocrática está permeando la política pública, pero también la operacionalización de la política pública. ¿Esto qué es? Cuando los adolescentes tratan de acercarse a los servicios amigables, entre comillas, muchas veces lo primero que les dicen, ¿no?, cuando ellos llegan es, ¿y tú qué estás haciendo acá? ¿No? O sea, pues estás muy chavita, ¿no? Estás muy chavito, ¿no? En lugar, y entonces esto, o sea, solamente se torna inteligible si vemos esta visión adultocrática donde los adolescentes no son pensados como sujetos de sexualidad, ¿no? Entonces, legítimos, ¿no? Porque, bueno, también en sociedades altamente jerarquizadas, como la sociedad mexicana, y prácticamente todas las sociedades, hay una jerarquización de quiénes sí son los sujetos de sexualidad legítimos y qué prácticas sexuales son socialmente aprobadas y valoradas y qué prácticas sociales son más bien estigmatizadas, ¿no? Entonces, bueno, un poco retomando la diapositiva para no divagar un poco, bueno, entonces esta visión adultocrática y generalizada de la sexualidad adolescente, bueno, contribuye a la existencia de mensajes sociales sobre anticoncepción y prácticas de sexo seguro que van desde la ambigüedad hasta el franco rechazo. Bueno, el problema, un poco ya lo mencionaba Katy, no es si tienen o no tienen, más bien en qué condiciones están teniendo estas prácticas sexuales.